Muy buenas a todos los seguidores de Fuera del Atletismo. Tenemos las Hoka One One Carbon X para analizar, una de las zapatillas que más ha dado que hablar en 2019. Aquí la tenemos en un color para 2020. Es una zapatilla con placa de carbono, como no puede ser de otra manera, pero que es una zapatilla especialmente diseñada para correr y competir en distancias medias y largas. Lo vimos en su presentación, donde se batieron el récord del mundo de las 50 millas con 4 horas 50 minutos 8 segundos por Jim Walmsley. Y lo cierto es que para ese uso es una de las mejores zapatillas que hay en el mercado. Vamos a repasar cuáles son sus características y por qué opinamos eso. Sí que es cierto que es una zapatilla bastante particular, no a todo el mundo le va a gustar, más que nada porque no les va a ir bien, pero si reúnes las características que estas Hoka One One Carbon X piden para sacarles todo el partido, es una de las mejores zapatillas que puedes comprar ahora mismo para competición o entrenamientos de calidad. Estamos hablando de una zapatilla maximalista, a pesar de ser una zapatilla de competición, 35 milímetros atrás, 30 en la parte delantera. Eso representa 1 centímetro más que la mayoría de las zapatillas rivales. Estamos hablando de zapatillas de competición. Y muchos os preguntaréis por qué estas zapatillas de nueva hornada de competición, como las Vaporfly o estas Carbon X, todas son zapatillas con perfiles muy altos. Ya lo tratamos en un tema específico de las Alphafly. Pero lo cierto es que si tú amplías la longitud de la pierna del corredor, en este caso 1 centímetro más, ganas en eficiencia en el desplazamiento, ya que consumes menos oxígeno para recorrer la misma distancia, o puedes correr más rápido o con menos consumo de oxígeno con el mismo esfuerzo. Es por ello que estas Carbon X son tan altas. Con la nueva regulación serían totalmente legales. Y otro de los puntos interesantes es que es una zapatilla con una curvatura muy marcada. Vemos mucho repunte en la parte delantera, mucho biselado en la parte trasera. Y sobre todo, ya que esta curvatura marcada lo vemos en muchas zapatillas, lo más importante es que a lo largo de muchos kilómetros, estamos hablando de una maratón o incluso más kilómetros, estas curvaturas en otras zapatillas tienden a aplanarse, los materiales de media suela se estresan, pero estas Hoka Carbon X lo que tienen es una placa de carbono que sigue la geometría del chasis. Otras zapatillas tienen una placa de carbono más alta en la parte trasera y luego va curvándose hacia abajo antes del repunte, y esta zapatilla baja un poquitín, pero es bastante plana y luego sigue toda el Early Stage Meta Rocker, que lo denomina Hoka, y mantiene durante toda la distancia y la vida de la zapatilla esta estructura sin que la puntera se aplane. Es una zapatilla que no tiene flexibilidad. Sí que es cierto que internamente tiene unos cortecitos, digamos, para no forzar al pie a situaciones donde no quiere estar. Simplemente es de ligero alivio de la EVA. Pero como digo, es una zapatilla que gracias a sus perfiles altos la hace más eficiente en desplazamientos largos, y la curvatura, que es lo que ayuda a aterrizar en buena posición y a facilitar el despegue, se mantiene durante toda la vida útil de la zapatilla. También hemos hablado alguna vez de por qué las placas de carbono dan ventaja. La clave, en la parte delantera, lo que hace esta placa de carbono es alargar la palanca natural que hay, o que representa el pie con respecto al tobillo. La distancia en la que hacemos fuerza, si el tobillo lo tenemos aquí, generalmente la palanca natural se sitúa en esta zona, hasta aquí. Aquí empiezan los metatarsos y los metatarsos tienden a doblarse y hacer movimientos y la palanca se pierde. Incluso en la articulación subastragalina también perdemos mucho de esa palanca. Lo que conseguimos con un chasis curvado, un arco ligeramente marcado y una placa de carbono es alargar la palanca desde el tobillo hasta la puntera, porque todo esto es rígido. Con eso conseguimos alrededor de un 1% de eficiencia biomecánica en el desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que mucho de lo que ahorramos en esta parte
tiende a irse al tobillo. Y si bien la curvatura de la placa de carbono de las Hoka Carbon X no evita que se vaya al tobillo, sí que es cierto que como es una zapatilla con mucha curvatura y aterrizamos en el medio pie, mucha de esa carga que se traslada de la falange al tobillo no se pierde, precisamente por el alineamiento del cuerpo que tenemos. Pero esos 3 puntos, el mantenimiento durante toda la vida de la curvatura y la facilidad de rodadura, digamos, de la zapatilla, la altura que nos hace más eficiente y el ahorro o la amplitud de la palanca natural que tenemos en el pie gracias a la placa de carbono, es lo que da a este tipo de zapatillas cierta ventaja con lo que eran las zapatillas clásicas de competición. En cuanto a materiales, tenemos el Betty Fly, que lo vemos en blanco clarito. Es una EVA de 50 grados de dureza. Tenemos la placa de carbono en medio y un ProFly de 55 grados de dureza, que es una EVA más goma en la parte baja. Es una zapatilla con una amortiguación media, suficiente para largas distancias, amortigua muy eficientemente con poco recorrido, ya que no nos interesa estar... Cuanto más recorrido tenga una amortiguación, más estamos en contacto con el suelo. Esta zapatilla busca estar en contacto con el suelo lo mínimo posible para tener menos impacto en las piernas y ser más rápidos. Pero bueno, como digo, es una amortiguación de tacto medio, recorrido medio. No es una zapatilla súper blanda como pueden ser otras zapatillas rivales. Lo que interesa en esta zapatilla es, digamos, la dinámica. Es una zapatilla ideal y casi, no diría que exclusiva, porque se puede llevar aterrizando de talón, pero donde mejor funciona sin ninguna duda es si somos corredores que aterrizan de medio pie y tenemos una técnica ligeramente, o al menos ligeramente buena. Si tenemos una técnica muy buena, la zapatilla es excelente y aguanta bastante peso. Es una zapatilla bastante estable, tiene un flare bastante marcado y los materiales son relativamente resilientes y estables. Además acoge bastante el pie. Todo esto que vemos por aquí son paredes laterales. Y además la placa de carbono, que es algo que no se suele hablar sobre estas Carbon X, no es una placa plana y curvada. No, es una zapatilla con una placa que actúa en 3 dimensiones, no solo longitudinalmente, sino horizontalmente, ya que la placa es finita en la parte trasera y luego en esta parte delantera es bífida. Sube por la parte externa hasta esta zona, luego baja y vuelve a subir mucho más, volviendo a entrar y cubriendo las cabezas del primer y el segundo metatarso, y vuelve a bajar. Como digo, es una placa bífida. Es más larga en esta zona, cubriendo las cabezas principales del primero y el segundo, donde se va a hacer mucho más esfuerzo al despegar. Pero como digo, no es una placa al uso. ¿Qué es lo que consigue Hoka con esta placa bífida? Ellos lo denominan resupinación. Y es que, como esta palanca de placa de carbono es más grande que esta exterior, lo que va a hacer el pie es... si vamos a hacer naturalmente un sobreesfuerzo con la parte interna, el primer meta, lo que va a hacer de forma natural el pie, gracias a la presencia de esa placa de carbono más fina en la parte externa, es recolocarse, resupinar hacia el exterior. Es una de las características más impresionantes de la zapatilla y de los últimos años en el mercado, y no sé por qué no se habla de ello cuando es relativamente importante esta característica de la placa de carbono de las Carbon X. En cuanto a la suela, no hay mucho que hablar de la suela. Es una suela totalmente expuesta. Estamos hablando de un ProFly expuesto de 55 grados, con muy poquito relieve, como veis. Los taqueados son bastante planos. Es una suela que no va a durar mucho, como mucho 500 kilómetros. Tampoco agarra demasiado en situaciones comprometidas, pero en asfalto seco agarra espectacularmente bien. Así que es una zapatilla básicamente para asfalto seco
aunque se puede utilizar en tierra, pero no vais a tener mucha tracción. Y como digo, no es muy duradera. Es, digamos, un pequeño defecto, por llamarlo de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta el precio de la zapatilla. En cuanto al upper, tenemos un upper con muy poquita estructura. La verdad es que es comodísimo, es muy ventilado. Es un upper con una sola capa de malla, un engineered mesh, una sola capa. Vemos que toda la parte de los juanetes está cerrado, la parte por encima de los dedos abierto, tiene incluso reflectantes, la plantilla va enganchada en los laterales con licra, así que hace un efecto botín. Y el talón, aunque no es rígido, tiene una especie de plástico que le da cierta estructura. Vemos que tiene ayudas para calzársela. No es fácil de calzar, sobre todo con estos cordones de serie. Con unos elásticos sería más fácil. Si la queréis utilizar para triatlón, cambiaría los cordones porque ajusta muchísimo el talón. El talón va súper sujeto y no es fácil sacarlo y meterlo. Así que tened eso en cuenta. La horma, como todas las Hoka, se tiende un poco a estrechar en la parte delantera, pero como es una upper maleable, se lleva relativamente bien. Si sois de pie ancho, las probaría. Para un pie estándar o estrecho no vais a tener demasiados problemas. Sí que es verdad que no es la más ancha, pero bueno, también es una zapatilla para ir a ritmos de 3.40 a 4.15 y no puede ser demasiado amplia. La plantilla va pegada, son 2 milímetros de EVA de plantilla. No la he sacado porque las plantillas finas, si las despegamos, luego tienden a arrugarse y es un desastre. Así que si sois plantilleros, tenedlo en cuenta, que es una plantilla bastante fina. Y no hay muchos más puntos que decir. Son 246 gramos de zapatilla. No es muy pesada para el volumen que tiene especialmente. Pero sobre todo lo que tenéis que tener claro es que si tenéis una buena técnica, corréis a esos ritmos de entre 3.45 y 4.15, incluso un poquito más rápido, un poquito más lento. Pero sobre todo si aterrizáis de medio pie y queréis a partir de ahí buena dinámica, esta zapatilla es espectacular. Si aterrizáis de talón, vais a tener una experiencia un poquito diferente, no tan agradable, no tan fluida. Pero bueno, es una zapatilla muy especial. No es muy duradera, tiene un precio relativamente alto para lo que es el mercado, pero la verdad es que la dinámica y la ingeniería que hay en la zapatilla es espectacular. Es una de esas zapatillas que si el dinero no es un problema, me la probaría porque la verdad es que merece la pena probar este tipo de calzado moderno con todos estos adelantos que traen últimamente las zapatillas. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.